Hola a todos, bienvenidos a Shantirene. Hoy voy a hacer un poquito de magia y os voy a enseñar cómo diseñé estas camisetas con algunas sobras de lanas. ¿Queréis verlo? ¡Acompañadme! ¿No os ha pasado de tener un montón de restos de lanas de diferentes colores y no sabéis qué hacer con ello? Pues usando camisetas básicas podemos diseñar camisetas únicas y originales. Hoy vamos a ver 4 diseños diferentes. Recuerda darle like al vídeo y suscribirte si te ha gustado para apoyar el canal. ¡Empezamos! Vamos a empezar por el diseño más simple. Se trata de personalizar la camiseta con letras y yo he querido hacer una con el nombre del canal. Lo bueno de este tipo de diseños es que podemos hacerlo con muy poca lana, así que podemos aprovechar cualquier color que nos sobre de otros proyectos. Esta camiseta la voy a hacer en negro, por lo que me apetecía ponerle un color que le diera mucho contraste, y escogí este fucsia. Aclarar antes de empezar que para todos estos diseños he utilizado camisetas básicas del Primark. Y por lo demás, aparte de las diferentes lanas, he utilizado pegamento apto para tela y, en algunas ocasiones, hilo para coser. Empiezo haciendo el dibujo con la misma lana sobre la propia camiseta, para ver el espacio que me va a tomar. Voy a fijarlo todo directamente con pegamento, por lo que voy a colocar un cartón por dentro de la camiseta para que el producto no traspase y se nos pegue todo. Otra opción sería coserlo con hilo. El pegamento es obviamente la forma más rápida de hacerlo, pero podemos encontrarnos con varios problemas, como me pasó a mí. El primero fue que el aplicador que trae el pegamento, aunque parece finito, deja salir demasiado producto de golpe. Y el segundo que, aunque seca transparente, sobre la camiseta negra se nota demasiado, por lo que el acabado final no fue perfecto. Así que cuidado con esos detalles. Luego veremos cómo lo arreglé y también veremos en los siguientes diseños otras maneras de aplicar el producto y cómo queda sobre otros colores. Como decía antes, el pegamento me defraudó porque se notaba mucho al secar, aunque también supe más adelante que esto ocurre solo sobre el negro. Decidí arreglarlo un poco cosiendo más lana por algunas zonas, y de esta manera conseguí darle también un poco de relieve. Eccola qua, la camiseta de Shantirene. ¿Os animáis a hacer alguna con algún nombre? Es una idea genial para regalar. Para el segundo diseño he decidido hacer un arco iris que tan de moda está. Es un motivo que puede quedar ideal para una camiseta infantil. Yo voy a hacerlo en esta camiseta beige y utilizaré tonos más ocres y suaves para que quede un poco más de mi estilo. También añadiré cuerda de macramé. Al igual que hice con la otra camiseta, he colocado un cartón por debajo para que no traspase el producto. Así que ya os imagináis que voy a volver a utilizar el pegamento. Cierto, pero esta vez he decidido aplicarlo con un pincel finito y el resultado veréis que es muchísimo mejor. Como este diseño es también muy sencillito, no me hizo falta dibujar una plantilla y coloqué la lana directamente sobre la tela. Una vez que tenía preparado el arco más grande, al tamaño que quería y bien centrado, empecé a aplicar con cuidado el pegamento. Esta primera parte es más delicada de hacer si lo haces a ojo, pues es posible que se mueva la lana y quede torcido. Así que si no te sientes confiado, te recomiendo que lo traces primero con un lápiz, tiza o un boli mágico para trabajar en tela.
Fijaros que no empecé a poner el pegamento desde el cabo, sino que dejé un trozo suelto porque quiero que queden como unos flecos colgando. Además, siempre conviene poner un poco de más para luego cortar los dos lados al mismo nivel. Una vez que tenemos el primer arco hecho, los demás son mucho más sencillitos de hacer porque solo hay que seguir la línea. Después de haber puesto 3 lanas en color marrón, ahora colocaré la cuerda de macramé en blanco roto para dar contraste. Luego seguiré con el resto de colores. Ya tengo casi todo el arco iris listo, pero para finalizarlo voy a romper un poco la textura haciendo una cadeneta de ganchillo con la cuerda de macramé. Si no sabéis tejer, podéis hacer una trenza. Intenté colocar también esta cadeneta con pegamento, pero como quedó bastante gruesa y levantada no se sujetaba bien, así que finalmente la cosí con un poco de hilo. Por último, peinaré un poco los cabos sueltos con un peine de púas metálicas. Este diseño va a ser un poco diferente, ya que se trata de un cuadrado granny que voy a tejer para colocar en el bolsillo de esta camiseta. Así que lo primero que haré será tejer el granny, que es una pieza de ganchillo con forma cuadrada que normalmente se hace juntando colores muy vivos. No me pararé a explicar cómo se hace porque sería un vídeo muy largo. Si te gustaría ver tutoriales de ganchillo, déjamelo en comentarios.
Este es el resultado. La verdad es que si sabes hacer ganchillo, esto es súper rápido de hacer. Lo que haré ahora será colocarlo encima del bolsillo de la camiseta y lo coseré con un poco de hilo. El último diseño que voy a hacer es una mano de Fátima. Empezaré dibujando las líneas principales en un folio. Una vez que tengo esto, lo recorto para poder marcarlo encima de la camiseta. Para ello utilizaré un lápiz normal. Para este diseño he decidido que voy a utilizar estos dos colores, negro y gris. Ambas lanas tienen un poquito de brillo. Al igual que antes, voy a colocar el cartón por dentro de la camiseta y voy a utilizar el mismo pegamento con un pincel finito. Comenzaré haciendo todo el contorno del dibujo con la lana negra. Una vez que tengo el contorno, empezaré con los detalles de dentro. Ahora voy a comenzar con los detalles en lana gris.
Como veis, el ojo ya está hecho y le puse también algunos detallitos más en gris. Estos detalles me los fui inventando sobre la marcha según los huecos que iba viendo vacíos. Y ahora estoy pensando que para darle un poco de vida al ojo le voy a poner un poquito de blanco para simular un reflejo. Espero que os hayan gustado estas ideas low cost de hacer camisetas con restos de lanas. De ser así, no olvides darle like al vídeo, compartirlo y suscríbete si no lo has hecho ya. Déjame en comentarios si te apetece ver más vídeos de decoración de ropa. Muchas gracias por estar ahí. ¡Hasta pronto!